Enrique González Fernández, catedrática de Inmunología de la Universidad de Vigo, nanoinmunoterapia, ¿realidad o ficción? Bueno, vamos a ver si es realidad o ficción. Lo primero, ¿qué es la inmunoterapia? Bueno, pues mucha gente se piensa ahora que la inmunoterapia es una cosa reciente, que se están empleando anticuerpos monoclonales para curar el cáncer. Lo primero que tengo que decir es que es muy antiguo y es la manipulación o el poder manejar el sistema inmunitario bien activándolo, bien inhibiéndolo con distintos componentes. Y, por ejemplo, ya desde hace muchos años se emplean, por ejemplo, bacterias para curar el cáncer, como es la BCG, la vacuna de la BCG. Entonces, tenemos toda una variedad, bacterias, por supuesto las vacunas, virus oncolíticos, proteínas de fusión, incluso células, ¿no? La terapia CAR, que está muy de moda, y los anticuerpos monoclonales que los desarrolló el doctor César Milstein y George Keller. Y surge por otra parte, la nanotecnología. Son elementos de tamaño nanométrico, 1000 millones más pequeño que el metro, que los tenemos en la naturaleza, los tenemos en los volcanes, los tenemos en las gotitas de agua del mar e incluso en elementos minerales. También producidos durante el procesamiento, cada vez que cogemos el coche o cocinamos, tenemos productos nano. Pero en realidad cuando hablamos de nanotecnología nos estamos refiriendo a diseños, ¿no? Que físicos y químicos, farmacéuticos, diseñan elementos con distintas funcionalidades y es lo que en general ya se habla de los nanomateriales. Y estos nanomateriales tienen múltiples utilidades, desde la raqueta de tenis de Nadal a tener coches mucho más ligeros, aviones, etcétera. Y hay ya muchos productos en el mercado. Por tanto, la nanotecnología sí que ya es una realidad. ¿Y qué pasa en el campo médico? Bueno, pues en el campo médico enseguida se han visto las posibles ventajas. Por una parte, que puedan llegar mejor a los tumores. El cáncer tiene unos vasos que están fenestrados, más abiertos, de forma que si mandamos bolitas, pues van a poder llegar más y concentrarse más a esa zona. Los podemos también dirigir, podríamos poner anticuerpos en la superficie o elementos en la superficie que nos lo dirijan hacia la zona que yo quiero. También puedo introducir cosas en su interior para que ese fármaco pues, sea más estable o sea menos tóxico. Y podemos hacer también liberación controlada, como este ejemplo de las muñecas rusas, ¿no? En el que podemos poner un fármaco rodeado de bolitas y a través de otras bolitas y, por ejemplo, con el agua o con cambios de pH va disminuyendo. O también podemos utilizar, por ejemplo, láser para que esa nanopartícula se abra en presencia de calor. Podemos también poner varios fármacos y se hablaba también de los nanorobots, la posibilidad de tener muchas cosas en el interior del mismo elemento. Podemos tener también ventajas de rutas de administración. Por ejemplo, poner hormonas en un parche, ya se están empleando, pero hacer, por ejemplo, vacunas, en vez de inyectar, pues hacer parches con nanoagujas que liberen fármacos o el antígeno correspondiente. Todo esto está muy bien, pero llegamos los médicos, los inmunólogos y decimos sí, pero los nanomateriales son elementos extraños al organismo y no son invisibles al sistema inmunitario y puede haber problemas. Entonces, podemos diseñar lo que queramos, pero también depende de para qué lo queramos usar. Entonces, normalmente nosotros tenemos células del sistema inmune, como los macrófagos, que en cuanto ven algo extraño, se lo comen. El sistema inmunitario no es solo un mecanismo de defensa, es un sistema de vigilancia, de control interno del organismo. Y el tamaño importa, y mucho. ¿Por qué? Porque tenemos estos poros por donde pueden entrar esas bolitas que decía, pues es muy importante. Por ejemplo, si queremos que se eliminen por orina, el filtro del riñón es solo de 8 nanómetros. Si damos cosas más grandes, podemos tener un problema renal. Publicamos esto con una americana, con Marina Dobrovolskaya, que los nanomateriales se pueden diseñar
tanto para activar como para inhibir el sistema inmunitario. Nos puede interesar tener una vacuna o nos puede interesar curar, disminuir la respuesta inmunitaria, por ejemplo, en una enfermedad autoinmune. Pero pueden producir problemas. Yo durante algunos años hemos estado trabajando en los posibles problemas de la interacción del nano con el sistema inmunitario. Y bueno, jugando un poco, yo vengo de la Universidad de Vigo, aunque soy madrileña, pues estudiar la viabilidad, si puede afectar a nuestras células, si puede inducir inflamación, si puede alterar el ADN o si produce estrés oxidativo, ¿no? Entonces, con esta palabra de Vigo, pues cada nanomaterial, si se quiere emplear en el ser humano, debemos de tener en cuenta todo esto. Y es muy importante no repetir la historia, porque ya sabemos que hay fibras pequeñas y largas, como el asbesto, que se parecen mucho a los nanotubos de carbono, que producen problemas, producen cáncer de pleura y problemas de fibrosis pulmonar. La sílice, sabemos que produce silicosis, e incluso enfermedades autoinmunes. El cadmio es hepatotóxico. Entonces, cuidado con los nanomateriales que ya conocemos. Entonces, desde el punto de vista terapéutico, desde luego la nanomedicina y la nanotecnología tiene aplicaciones en todo esto, en terapia, en diagnóstico, en vacunas, dispositivos médicos, alimentación, ambiente. Pero bueno, vamos a ver algunos de los ejemplos. La primera terapia, de las primeras terapias nano son los propios anticuerpos monoclonales, que tienen tamaño 12×15, son de tamaño nano. Es una terapia dirigida, en general menos tóxica, y tenemos cientos de anticuerpos para muchas enfermedades. Si ya hablamos de otros nanomateriales ya diseñados como tal, como nano, tenemos más de 80 nanomateriales ya aprobados, nanocristales, nanopartículas basadas en lípidos, en polímeros, dendrímeros basados en proteínas o incluso nanopartículas inorgánicas, por ejemplo, como agentes de contraste. Cuando un radiólogo, como Munuera esta mañana contaba, muchas veces necesitan agentes de contraste para poder identificar distintos tejidos biológicos. Y como agentes de contraste también se han diseñado nanoestructuras. Vamos a poner un ejemplo. Una mujer con un tumor de mama puede recibir un fármaco que se llama Paclitaxel. Paclitaxel produce, porque tiene un solvente que se llama Cremofor, produce una respuesta de activación, de complemento, de inflamación, y hay que darle un pretratamiento previo porque si no empieza con fiebre, con tiritonas y con incluso un ras cutáneo, o sea, aparición de manchas en la piel. Bueno, pues, ¿qué puede aportar la nanotecnología? Hubo un indio que se le ocurrió rodear el fármaco de albúmina humana, pero en forma de bolitas, en forma de nanomateriales. Bueno, pues este fármaco no solamente ha disminuido toda la toxicidad, sino que además aumenta la eficacia, porque hay receptores que permiten que lo que tiene albúmina pueda entrar mejor. Bueno, pues esta es una ventaja. ¿Y qué pueden ofrecer los anticuerpos? Los anticuerpos son proteínas con forma de Y muy específicas que pueden reconocer si un anticuerpo entra por aquí en la sala y somos 10⁻⁹ personas, es capaz de identificar específicamente su diana concreta. Bueno, pues pueden ofrecer esa especificidad, el tamaño, es tamaño nano. Además, se puede ayudar de otros componentes del sistema inmunitario. ¿Y qué hacen las nanopartículas? Le da la versatilidad. Podemos tener fármacos, pueden ser orgánicas, inorgánicas, pueden tener agentes de contraste, podemos liberar de forma controlada fármacos, de forma que esa asociación de anticuerpos con nanopartículas, pues podemos tener nuevos fármacos con una especificidad mucho mayor. Entonces, el potencial uso de las nanopartículas en nanoinmunoterapia es enorme y lo que se pretende es que podamos interaccionar con el sistema inmunitario, potenciándolo. Por ejemplo, en esta imagen, que
sea capaz de presentar fotos a los linfocitos T y decir, mira, ha entrado este patógeno y hacer, por ejemplo, vacunas. Podemos hacer terapia CAR utilizando nanopartículas poliméricas en el que pegamos anticuerpos en la superficie. Podemos hacer incluso células artificiales. Estamos hablando de la inteligencia artificial. Bueno, pues la nanotecnología nos permite hacer células artificiales con el tamaño que nosotros queramos para presentar antígenos en la superficie y poder conseguir una terapia más eficaz. Por tanto, la nanotecnología puede ayudar en muchos ámbitos y otro de los ejemplos muy recientes ha sido el COVID. No sé si sabéis que la vacuna de Pfizer lo que tiene es un RNA, pero el RNA es muy inestable y lo tienen que meter dentro de nanopartículas lipídicas. Y se ha probado por primera vez esa nanopartícula lipídica con la pandemia del COVID. Bueno, la nanotecnología puede ayudar en muchos campos, pero sobre todo uno de los que se ha centrado también es en el tema del cáncer. Y el apunte que decía de las vacunas, el comienzo de tener una nueva tecnología como es nanopartículas lipídicas con RNA nos ha abierto las posibilidades no solo del tratamiento, de la prevención del COVID, sino que se están desarrollando vacunas para el ébola, para el virus respiratorio sincitial, para la rabia, el Zika, etcétera. Abre unas posibilidades enormes. También para la terapia del cáncer, para terapia génica, enfermedades cardiovasculares, vasculares, enfermedad de Alzheimer, etcétera. Y hay algunos, el 2021 salió ya una vacuna de RNA mensajero experimental todavía, en modelos animales, consigue tratar la esclerosis múltiple en ratones. Y este mismo año nosotros trabajamos en cáncer de páncreas, nuestro grupo, y vimos una vacuna de ARN logra un primer éxito contra el cáncer de páncreas, el tumor más letal. En este caso ya se trataron pacientes, 8 pacientes respondieron de forma positiva. Entonces, ante esto, el resumen sería, ¿es ficción? ¿Es realidad? Bueno, pues tenemos ya una realidad, tenemos elementos de tamaño nano, tenemos varios productos en el mercado. Hay que explorar las áreas en las que la nanoinmunoterapia está todavía en desarrollo y que podría ser más prometedora en el futuro. Tenemos que trabajar también en la personalización de los tratamientos. Se ha visto que hay mucha inmunoterapia que todavía no es capaz de curar a los pacientes. Hay que buscar biomarcadores y ver cómo se puede seleccionar mejor a los pacientes. Hay un extraordinario potencial en el cáncer, precisamente por ser esos tumores sólidos con esos vasos fenestrados para que puedan llegar mejor los nanomateriales, pero hay una serie de problemas a resolver, como que hay que trabajar en la toxicidad, en la reproducibilidad. Muchos grupos trabajan en nanomateriales, pero los batch son diferentes, los lotes. Hay que trabajar en el escalado y también en poder estudiar cómo separar esos nanomateriales con los ligandos. Hay una serie de desafíos éticos y regulatorios que luego seguramente en la mesa se hablará. También de la accesibilidad, si todos los países van a poder tener acceso a estos nuevos tratamientos caros, y está el tema también del coste de todos estos productos. Y nada más, pues muchas gracias.